La teta asustada es la nueva película de Claudia Llosa que se estrena este viernes 13 de febrero. Justo un día antes compite por el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Claudia, que ya rodó su ópera prima, Made in USA, en su país natal, vuelve de nuevo al Perú andino para contarnos la historia de Fausta, una joven que padece el mal de la teta asustada. Se trata de una enfermedad que se transmite por la leche materna de aquellas mujeres que fueron violadas durante la guerra del terrorismo. Ella pues estuvo en el pueblo en la época muy dura. Con el terrorismo nació Fausta y su madre le transmitió el miedo por la leche. Tu mamá está muerta, muerta está. Están buscando a alguien para cuidar la casa de arriba. Podrías ir, sacarte la plata y llevar a tu madre al pueblo como quieres. Si tú me cantas, yo te regalo una pepita. La teta asustada, así le dicen a los que nacen así como ella, sin alma, porque del susto se escondió en la tierra. Claudia, La teta asustada es el título de tu nueva película y es también el nombre de la enfermedad que padece tu protagonista. Cuéntanos un poco qué es esta enfermedad y a la hora de documentarte, ¿qué tipo de información recibiste? Porque por un lado supongo que tenías los testimonios de mujeres que te llegaron y por otro lado la información que te vino de las consultas a profesionales, a médicos, a psicólogos. Sí, bueno, efectivamente, como tú dices, primero llegó a mis manos un manuscrito que era una serie de recopilatorios de testimonios de mujeres que habían sufrido, digamos, los mayores maltratos en esta época. Era un estudio de una universidad americana y que llegó a mis manos de una manera muy casual, ¿no? Y en ellas aparecía muchas veces el concepto de la teta asustada y fue cuando me atrapó porque... Bueno, es algo tan gráfico, ¿no? La teta asustada, bueno, me sobrecogió el concepto, la idea de la transmisión psicológica y física de todo el trauma, de la memoria genética de alguna manera, ¿no? Y a partir de ahí me costaba encontrar vínculos para poder investigar un poco más acerca de este tema, pero cómo son las cosas de la vida. Conversando una vez con una tía que es psicoanalista, me dijo que había un especialista peruano que había investigado muchísimo sobre el susto, que es uno de los derivados, y que probablemente él pueda tener mucha información al respecto. Y efectivamente esa persona había hecho su tesis en Francia, en el susto y todas las enfermedades patológicas de la teta asustada, o sea, relacionadas con el terror, ¿no? Y a partir de ahí ya pues me llegó bibliografía. Él me prestó un montón de cosas, ella también, pero realmente gran parte es, así como tú dices, pues sacado de la realidad y otra gran parte de la historia es creada por mí, ¿no? Es un poco, yo quería retratar a Fausta desde la libertad de la ficción también, ¿no? Partiendo de hechos reales, pero también tratando de concebirla libremente, ¿no? Y lo mismo fue con Magali a la hora de empezar a construir el personaje, ¿no? Decíamos, no existe Fausta, lo estamos creando por primera vez, o sea, que no tengas miedo de intentar imitar a nadie o no te presiones demasiado, ¿no? Y a la hora de llevar el proyecto a un guión ya concreto y con todo este material que habías reunido, hubo mucho trabajo de construir primero un esquema con mucho material, con mucho contenido, y luego tuviste que ir depurando para convertir la historia de muchas mujeres en la historia particular de Fausta, que es el hilo conductor de toda la película. Sí, efectivamente. Hubo un primer bosquejo de guión que fue muy rápido. La verdad es que creo que lo hice en 2 o 3 meses. Pero claro, a partir de ahí había que pulir mucho y que incluso
¿cómo te digo? Podar, ¿no? Porque yo trabajo mucho para la acumulación. Yo acumulo y luego el problema es cuando digo, vale, ahora tengo demasiado, ahora tengo que empezar a quitar, ¿no? Y fue un proceso muy bonito porque primero hubo un año donde yo tenía la libertad de escribir un poco, de escarbar, ¿no? Y luego hice un proceso que nunca había hecho hasta el momento, que fue juntarme con Coral Cruz, que es una especie de editora de guión, que me ayudó también a preguntarme aquellas cosas que de pronto no me había preguntado demasiado y a quitar cualquier cosa que pueda estar de más, ¿no? Me habían dado un consejo una vez, un amigo, un distribuidor muy importante de cine en Suiza, me dijo, hacer una película o hacer un guión es como coger lo que más quieres para llevarte a esa isla desierta, ¿no? No te puedes llevar demasiado, pero tiene que ser lo básico y lo necesario y lo imprescindible para poder tú sobrevivir. Y esa idea se me quedó en la mente y decía, tengo que quedarme con lo imprescindible, ¿no? Y Claudia, uno de los retos de tu película, a la hora también de escribir el guión, era transmitir el miedo y hacerlo visible, pero no contarlo, ¿no? Porque en ningún momento Fausta habla de su miedo, de su conflicto interno, se hace visible a través de otras herramientas. Entonces yo quería un poco que nos contaras qué herramientas utilizaste tú a nivel de dirección y también qué herramientas utilizó Magali a nivel interpretativo para hacer visible este miedo que el personaje había vivido durante toda su vida. Sí, era complicado porque el miedo que representa la teta asustada no es un miedo tipo de susto, ¿no? Tipo de sobresalto. El miedo, bueno, estudié muchísimo acerca del fenómeno del miedo y cómo reacciona en el individuo y bueno, básicamente hay tres maneras de reaccionar ante el miedo. Una es, digamos, paralizarte, la otra es huir y la otra es atacar. Y ninguna de las tres podía funcionar para Fausta porque lo de Fausta es un miedo atávico, es un miedo con el que nació, con el que ha sido parte de su vida y de su cotidianidad desde el día cero. Entonces, ¿cómo uno cuenta un miedo que no es instantáneo o que tiene un principio y un final como el resto de los miedos, sino que está, ¿no?, presente, subyacente, volcánico, pero abajo, ¿no? Como un volcán que está a punto de explotar, pero que nunca lo hace, ¿no? Y fue realmente a través de la imaginación que empezamos a construir un diccionario, como le llamo yo, de Fausta, ¿no? Un diccionario de miradas, un diccionario de formas de cómo ella se comunica, para darle herramientas técnicas y físicas a Magali de dónde sostenerse y luego a partir de ahí ya pues jugar con elementos más emocionales, ¿no? Porque si no era demasiado impredecible lo que podía ocurrir con ella y Fausta de alguna manera tenía que contener ese miedo, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso como muy, muy difícil al comienzo, pero creo que en la medida que fuimos trabajándolo nos empezamos a las dos sentir más cómodas con lo que veíamos y ya cuando llegamos al rodaje lo teníamos bastante claro, ¿no? Y una cosa, Claudia, este miedo que un poco estuvisteis trabajando para poder hacerlo visible, es también lo que lleva a la protagonista a meterse una patata en la vagina que lo utiliza como escudo protector, ¿no? Es su forma de protegerse de este miedo que la herencia, ¿no?, de unas mujeres, de su madre que ha sido violada, pues le lleva, ¿no?, a querer protegerse. Es una imagen muy simbólica y vosotros en el dossier de prensa, por ejemplo, el tagline de la película viene a decir que la teta asustada es la búsqueda de un florecer. Yo quería preguntarte si también podría decirse que la película, a lo mejor no es tan poético, es también la historia de una expulsión y estoy pensando en un sentido más literal de la palabra por el tema de la patata y también en un sentido más simbólico. Sí, a ver, yo creo que la patata, como tú dices, tiene una serie de simbologías que se relacionan con, uno, las raíces, lo ancestral, que pugna por no perecer, ¿no? Que lucha por mantenerse vivo, ¿no? Creo que la papa significa eso, pero al mismo tiempo es un inconveniente, es un ancla, es un estorbo, ¿no? Es el pasado que nos pesa, que no nos permite avanzar, que no nos permite evolucionar. Y creo que es la paradoja de la historia, ¿no? Somos lo que somos porque tenemos la historia, ¿no?, en nuestras yemas, pero a veces la historia y sus conflictos no nos hacen renovarnos y no nos dejan avanzar libremente, no nos dejan perdonar,
no nos dejan evolucionar, ¿no? Y un poco esto que dices de que hay personajes que hablan mucho y otros que son más minimalistas, digamos, en la conversación, ¿tiene también algo que ver con lo visual? Me refiero, hay como dos tipos de imágenes en tu película. Por una parte hay imágenes muy estéticas, primeros planos de Magali, planos también con una puesta en escena muy geométrica, y de repente hay otros planos que son muy barrocos, ¿no? Como las celebraciones de la familia, todos los preparativos de la boda. ¿Hay una coherencia visual entre estas dos estéticas y la narración? Sí, vamos, yo creo que para que Fausta logre su viaje tenía que liberarse del ornamento, liberarse del peso. Creo que un viaje del miedo a la libertad necesitaba despojarse de aquellas cosas que adornan pero que no te ayudan a caminar libremente, ¿no? De ahí la necesidad un poco de limpiar y de acercarme a ella, ¿no? De una manera muy, muy directa, casi como que si me acercase a la herida, ¿no? Fausta, como esa herida abierta, y no teniendo miedo a perder esa distancia, ¿no? Por otro lado, perdura todavía el universo barroco, más controlado que Madinusa definitivamente, pero está ahí porque es parte de la estética, digamos, que de la que yo me he nutrido, ¿no? Para hablar de las bodas, de la celebración de la vida, es como que se contrapone un poco la idea de Fausta en su soledad y en su lucha interior, pero siempre enquistada en sí misma, y por otro lado pues siempre en planos abiertos, con cierta distancia todo lo demás, ¿no? Que es el mundo que continúa, a veces caótico, pero no por eso menos veloz, ¿no? O de pronto con muchas innovaciones, pero también con carestía, ¿no? O sea, entonces es parte de cómo estos dos mundos se enfrentan, Fausta en sus planos más cerrados y todo lo demás en este mundo que avanza, ¿no? Como una gran ventana. Y dentro de estos mundos es también muy importante la música. En Madinusa, por ejemplo, utilizabas también a Magali cuando cantaba, con ese elemento de la música improvisada, más popular. En La tierra asustada lo vuelves a utilizar incluso mucho más que en Madinusa. Y yo te quería preguntar, ¿qué hay de Magali en esta parte de la música como terapia un poco de escape o de vía de comunicación diferente, ¿no? ¿Qué hay de ti en esta relación con la música más popular, más del pueblo? ¿Y qué hay del personaje de Fausta también con esta idea de la música para comunicarse? Bueno, por un lado la música, como tú dices, representa todo aquello que ha utilizado un pueblo probablemente reprimido, que impugna en la lucha por conseguir una catarsis, por conseguir una reparación, pues encuentra estas vías de expresión, ¿no? Que funcionan de pronto más inconscientes, ¿no? La danza, sus mitos, sus cantos, y cómo ese canto quechua representa también este grito por el país quechua que está en vías de extinción, que está en vías de perecer, ¿no? Y es un grito de ayuda, de oigan, escúchenme, estoy aquí, ¿no? Es la única manera casi que podemos decir las cosas feas, ¿no? Es casi cantando la única manera que podemos encontrar para hablar de lo que nos duele, ¿no? Siempre he pensado yo personalmente que la música no tiene posibilidad de malinterpretarse, a diferencia de la palabra, que siempre uno puede encontrar la manera de cómo cambiarle el significado, ¿no? En cambio la música es como un elemento que es más directo y por otro lado, claro, Magali por otro lado es pura música, ¿no? Yo conocí a Magali y lo primero que me dijo es yo no quiero ser actriz, yo si quisiera algo es ser cantante, ¿no? Entonces ella se logra comunicar mediante la música de una manera muy directa, a pesar de que yo considero que también tiene mucho talento como actriz, ¿no? Entonces ella, la música le fluye mucho. Entonces de alguna manera lo que hicimos fue, yo escribí el guión y sabía que tenía que escribir, o sea, las canciones estaban escritas por mí, pero ella les dio musicalidad, ¿no? Y luego trabajamos también con la compositora de la película, que es Selma Mutal, para utilizar la canción de Sirena y que también funcione no solo para la canción a capela, sino también para el piano de Aida, ¿no? Entonces fue muy bonito porque estaba el mundo de Magali puesto en la canción de la sirena
la letra escrita por mí, que de alguna manera pertenecía a todo el universo del guión, y luego Selma, que se introdujo también como elemento externo más parecido a Ida, ¿no? Y hubo como este converger de tantas cosas, y el trabajo es el que es. Y los rituales sociales, los mitos, todo el costumbrismo que has retratado tanto en esta película como la anterior, es una cosa que tienes siempre muy presente, ¿no? Cuando hablamos de las películas de Claudia Llosa ya podemos decir que, bueno, que hay una temática que te interesa, que hay un estilo. Esta idea de las pautas sociales, un poco del pueblo de Perú, en Made in USA, por ejemplo, las retratabas de manera que el personaje protagonista quería romper con unos rituales, los rituales religiosos, por ejemplo, ¿no? Y en La teta asustada, de alguna manera, Fausta también quiere romper con unas pautas de comportamiento que son la herencia, ¿no? Todo lo que hablábamos del miedo. Entonces yo quería preguntarte, ¿cuál es tu mirada particular de estas realidades? ¿Es una mirada crítica? ¿Es una mirada liberalizadora? ¿Cómo se ve esa mirada aquí en España? ¿Cómo se ve esa mirada en Perú? Creo en lo híbrido, ¿no? Creo en las fusiones, creo en el intercambio, creo en un pueblo que de alguna manera, a pesar de que quiere integrarse e insertarse en la modernidad, utiliza parte de su conocimiento ancestral, ¿no? de todos sus ritos, de todas sus danzas para volcarlas y transformarlas, ¿no? Se muestra el Huaylas bailado con prácticamente ropa de boda, de alfombra roja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y me entusiasma el intercambio, y cuando se muestra eso me interesa subrayarlo, ¿no? Y en ese sentido creo que la película es lo que plantea, ¿no? Cuando Fausta canta su música en quechua y la canta para sí misma y está como, ¿no? como bebiéndose y relamiéndose en su dolor, casi como una paloma que se cura las llagas de la garrapata, ¿no? No ocurre nada, ¿no? Sí, hay una calma, hay un bálsamo, pero no hay nada nuevo, no aparece ningún síntoma de posibilidad de cambio, ¿no? De florecer, pero cuando es, por la razón que sea, ocurre que hay un intercambio, que hay una idea de cambio de voces, ¿no? Cuando Fausta empieza a cantarle a Ida, y Aida recepciona eso y lo transforma, y de pronto eso se desenvuelve de tal manera que empieza a ocurrir cosas nuevas, ¿no? Es como casi sacar el agua del estanque estancado y ponerla en el río, ¿no? Y tarde o temprano traerá nuevas cosas, y siempre el cambio y la transformación es positivo para mí. Entonces no tengo miedo ni de la tradición ni de la modernidad, simplemente creo que hay que dejar que ambas convivan libremente y no intentar ni aferrarse a una ni solo vivir hacia la otra, ¿no? Sino en esa búsqueda, en ese intercambio cultural, que en el fondo es La teta asustada, porque es un intercambio cultural entre España, coproductor, y Perú, coproductor, ¿no? Y donde hemos sido dos nacionalidades luchando por un proyecto que sí, narra unas circunstancias de un país, pero que es de ambos, ¿no? Y es muy bonito cuando eso ocurre, porque lo único que pasa es enriquecedor, ¿no? Tu anterior película también fue una coproducción con España y Perú, y han pasado ya creo que casi 2 años, ¿no? Desde aquel otro proyecto. En esta evolución que supone hacer una película, luego otra, ¿qué notas tú que has trabajado más? ¿Qué herramientas has perfeccionado? ¿Cuál es tu visión personal de tu trabajo como directora en este paso, ¿no? De una primera película a una segunda? Dicen que el cine no tiene edad, ¿no? Y yo la verdad es que lo agradezco porque siempre puedes evolucionar y mejorar, y estás como que constantemente en una especie de mutación perpetua, ¿no? Pero realmente lo que yo puedo diferenciar del antes y el después es, uno, el no dejar que las cosas sobrepasen y lleguen a la película, ¿no? Tener la habilidad suficiente con tú y el equipo de que cualquier eventualidad, porque siempre ocurren, no se enfrenten contra la película y no la cambien si es que eso no la mejora, ¿no? Y esa fuerza y esa concentración requiere de mucha experiencia, ¿no? Y la verdad es que aunque yo solo tenía una película y haberme rodeado de tanta gente que he tenido mucho recorrido, de que es capaz de prever ciertas cosas, ¿no? Me ha ayudado mucho también. Entonces yo digo, la experiencia sumada con un grupo de gente
¿no? Que tú te sientas cómoda con la cual trabajar, que es el caso, y vamos, el hecho de sentirte que ya sabes por dónde es el caminito, ¿no? Porque cuando uno entra por un túnel oscuro y no sabe por dónde está el camino, dices, ¿y si no hay salida? Pero siempre hay salida, ¿no? Y eso uno solamente lo sabe con la experiencia y así es la vida. O sea, cuando tú ves el típico niño adolescente diciendo, oh, no, esto me ha pasado, y tú ya sabes qué va a pasar, pero a pesar de que se lo digas, él lo tiene que vivir, ¿no? Lo mismo ocurre en el cine y supongo que cada experiencia te nutre como en la vida. Uno va creciendo poco a poco y si aprovechas todo lo ganado, pues lo vuelcas en el proyecto, ¿no? Y esta experiencia te va a llevar a Berlín dentro de unos días. ¿Qué expectativas tienes con respecto al festival? De verdad que las expectativas que tengo es que me traiga el siguiente proyecto, que me pueda ayudar a financiarlo y que sirva para que yo continúe, ¿no? Porque siempre te da la sensación de que es la última película que vas a hacer y que nunca hay, ¿sabes? O sea, como es tan difícil hacer cine. Yo siempre dije que terminar la película fue el gran premio, porque realmente es muy complicado llevar a cabo tantas cosas, ¿no? Pero ya ahora que tengo el apoyo de Berlín y que tanta gente importante y conocedora diga, oye, esta película vale la pena de ver, es un gran reconocimiento, ¿no? Y ahora lo único que quiero es pues disfrutar y concentrarme para que lo siguiente pues venga con mejor fuerza y que tenga más herramientas y todo se vaya sumando como fue el caso de Madinusa a La teta asustada, ¿no? Pero expectativas esas nomás. Pues Claudia, nosotros esperamos y deseamos que en Berlín todo vaya bien, que guste mucho la película y que te vuelvas a Barcelona con el Oso de Oro en las manos. Ojalá, pero no creo. Bueno, esperemos. Te deseamos mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí, estoy feliz, muy contenta. Sí, cuando quieras, ¿no? Besitos. Chao, chao. ¿Y tú qué? ¿No me dices nada? Felicitaciones. Ha estado muy bien. Estaba todo en Lima, ¿no? Les gustó mucho, ¿no? ¿Y si ella se queda aquí? Ella va caminando. Aquí en la esquina. Sí, para aquí, para que se baje.